Hola Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿bien y usted? Bien, muchas gracias. Vamos a esperar unos minuticos mientras que se conecta el compañero y ya arrancamos a trabajar, ¿vale? Bueno, sí, señor. Gracias. Bueno, vamos a esperar 2 minuticos más y si no iniciamos, ¿vale? Bueno, sí, señor. Gracias. Bueno, Ángel, vamos dando inicio porque pues nuestro compañero no se ha conectado y bueno, no podemos seguirlo esperando más. Bueno, entonces, bueno, Ángel, nosotros habíamos trabajado un taller la semana pasada, ¿verdad? Entonces, bueno, cuéntame cómo te fue con ese taller.
Que más o El menos así va a ser el de, parcial. Dime. señor, Que más o menos así va a ser el parcial. Recordemos que dentro de 8 días tenemos parciales y pues el parcial va a ser algo parecido. ¿Listo? Pues más los que vamos a ver hoy. Entonces, bueno, cuéntame cómo te fue con el tallercito, con el ejercicio. un segundo que le voy a enviar el link al compañero para Ah, que bueno, se conecte bueno, y ya le comento. vale. Es de lo que usted dejó de la semana pasada, ¿sí? Correcto. Pues ahí lo respondí, no sé si estará bien. Bueno, entonces, si quieres, díctame cómo era el ejercicio y lo vamos mirando cómo te quedó. Ok, dice que se constituye la empresa El Jardín de los Novios. Listo, ¿y qué más decía? Esta se dedica a la elaboración de vestidos de novia y a los arreglos logísticos de una boda. Se constituyó con 5 socios y de estos 3 aportaron dinero, uno aportó un local y el otro aportó un vehículo. Opera en Bogotá y sus ingresos fueron de 1.650.000 pesos. Ok, listo. Entonces, ¿qué clasificación le diste a esa empresa? Pues yo puse que era una sociedad limitada, Sí, la ubicación era local, el sector terciario, el sí, tipo de capital privado y una empresa pequeña. listo, por los ingresos, ¿verdad? Entonces, muy Sí, bien. señor. Como tú lo desarrollaste, está muy bien. Entonces, bueno, vamos a trabajar. El día de hoy que vamos a trabajar, vamos a hacer un tallercito, ¿sí? Cuando vaya terminando la clase, pero vamos a arrancar viendo los títulos valores, ¿listo? Que es lo que continúa. Y bueno, entonces vamos a arrancar. Entonces, arranquemos con títulos valores. Son aquellos documentos que al que lo posee, es decir, al poseedor, le entrega un derecho, ya sea de venderlo y convertirlo, convertirlo fácilmente. Esa es la característica de los títulos valores, entonces por favor vayan tomando notica y vamos a arrancar a ver unos títulos valores.
Listo. Entonces vamos a arrancar con las acciones. ¿Listo? Nuestro primer título de valor que vamos a ver pues esta noche son las acciones. ¿Listo? Entonces, son aquellas que tienen las empresas y estas las pueden adquirir los socios, ya sea en un mercado de valores, que ya pues tenemos un pequeño contexto de qué es un mercado de valores, o, o directamente desde la compañía. Desde la compañía. Dichas acciones, en el momento de su emisión, cuando hablo de su emisión, es, por ejemplo, cuando la empresa se está constituyendo, eso es la emisión, ¿sí? O cuando yo digo, necesito más plata, ¿sí? Entonces voy a llamar a algunos socios y entonces voy a emitir más acciones. Esas son su emisión. En el momento de su emisión, el valor que se les da se conoce como el valor nominal de la acción. Esto voy a subir un poco para que vayan tomando nota. Profe, ¿y ahí qué valor le darían como a Por la acción? ejemplo, digamos que los tres vamos a constituir una SAS, ¿sí? Entonces, digamos que cada uno necesita que cada uno quiere, vamos a tener el mismo porcentaje de participación, ¿sí? Entonces vamos a decir que las acciones que vamos a emitir sin acciones y que cada uno va a tener 33, digamos que necesitamos 100 millones de pesos. Entonces cada acción va a costar 1 millón de pesos. Ese valor se lo doy yo en el momento de la constitución. ¿Listo? O se lo dan los socios más bien en el momento de la constitución. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces, bueno. Entonces, ese es el valor que le da como cada socio. ¿Listo? Bueno, luego, luego de que la acción cotiza en un mercado de valores, se conoce como el precio de mercado o valor razonable. Entonces, yo les voy a hacer, ¿recuerdan por qué condiciones o de acuerdo a qué puede cambiar el valor de una acción en un mercado de valores? ¿Sí recuerda o no? No. ¿No? Bueno, recuerden que un mercado de valores, ¿cierto? Es como cualquier otro mercado, como una plaza de mercado, ¿sí? Entonces, en un mercado de valores, pues obviamente no se transan
frutas, sino que se trata son acciones, ¿cierto? Entonces recordemos que cuando una acción está en un mercado de valores, pues lo que puede pasar o lo que puede suceder con su precio es que puede subir y bajar, ¿cierto? Pues depende de qué, de las condiciones de mercado, ¿cierto? O sea, no hay una razón lógica para decir, ah, esta acción va a subir, esta acción va a bajar, pero sí puede pasar por algún tema de qué, se me fue la palabra, algunas probabilidades. Entonces, lo que yo les había comentado, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos va a pelear con el gobierno de China y se van a cerrar todas las transacciones comerciales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si hay una empresa china que cotiza en el mercado de valores de Estados Unidos, muy seguramente pues la acción va a bajar, ¿sí? Entonces son como condiciones pues que se dan en la economía, ¿sí? O en un tema normal del mercado, ¿sí? Por ejemplo, que voy a ser un poco exagerado, recordando pues el tema del 11 de septiembre. Entonces, resulta que hubo un atentado terrorista en, en que en las Torres Gemelas. Entonces, muy seguramente en las Torres Gemelas, pues en ese entonces era el centro de negocios, ¿sí? Donde se movía todo el tema de los mercados de valores. Entonces, muy seguramente en ese golpe, pues hubo muchas acciones que bajaron. Entonces, pueden predecirse unas, como pues otras no se podrá predecir, porque ya son, pues por decirlo así, condiciones de mercado o, eh, o condiciones de mercado o temas pues asociados a estos temas. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, dentro de las acciones se encuentran dos tipos, las ordinarias y las preferentes. Las ordinarias se caracterizan que tienen voz y voto. Es decir, pueden proponer decisiones, Está un poquito sucia. decisiones en la junta de socios y pueden votar sobre dichas decisiones. Voy a subir un poquito para que puedan tomarlo. Listo, lo voy a bajar un poquito.
Listo. Entonces, las preferentes tienen como característica que los socios no cuentan con voz ni voto, pero siempre se les debe pagar sus utilidades. ¿Esto qué significa? Esto significa que, por ejemplo, digamos, estamos los tres, ¿sí? Los tres como socios. Es decir, está Ángeles, Edison y yo, ¿sí? Los tres somos socios de la sociedad. Y los tres tenemos partes iguales en la sociedad, ¿cierto? Resulta que, voy a poner un ejemplo. Ángeles dice que, dice, no, vea, yo, las utilidades que hubo, recuerden que la junta de socios, pues se reúnen para tomar decisiones de la compañía. Entonces resulta que se reunió la junta de socios, éramos los tres o somos los tres, y Ángeles llegó y dijo, yo quiero que las utilidades se repartan. Y Edison dijo, yo no quiero que las utilidades se repartan. Y ambos votan y hay un empate, ¿sí? Pero resulta que yo tengo acciones preferentes. Entonces yo no tengo ni voz ni voto. Entonces yo les digo, pues ustedes miren a ver cómo solucionen, pero a mí, independientemente de la decisión que ustedes tomen, si ustedes nos dicen que las utilidades no se van a distribuir, pues a mí me tienen que dar un 33%, ¿sí? O sea, yo no tengo ni voz ni voto, ustedes hagan lo que quieran. Si ustedes dicen que se reparten, pues se reparten para todos. Si ustedes dicen que no se reparten, pues no se reparten para ustedes dos, pero a mí me tienen que entregar mis utilidades. Esas son las características de las acciones preferentes. ¿Listo? En cualquier momento, O sea, profe, sí señor, mm, ahí no entendí mucho. eh, O sea, al vamos, que no tiene voz ni voto, o sea, siempre le van a tener que dar las utilidades. exactamente, ¿listo? Pero porque tiene pues acciones preferentes, ¿listo? Si todos los tres tuviéramos acciones ordinarias, pues no tendríamos ningún problema porque entre los tres tomamos las decisiones, ¿sí? Y si, por ejemplo, entre los tres decimos, por ejemplo, Ángeles dice, yo quiero que se reparta, y Edison dice, yo no quiero que se reparta. Digamos que yo tengo acciones ordinarias, las común y corriente. Entonces yo digo, yo estoy de acuerdo con Ángeles que se reparta. Entonces en ese orden de ideas, Ángeles y yo tendríamos el 66% de edición de voto, entonces las utilidades se reparten así Edison diga que no. Ahora el caso contrario, yo tengo acciones ordinarias, ¿cierto? Y yo digo, no, yo estoy de acuerdo con Edison, esas acciones no se van a repartir, entonces pasaría lo mismo, es decir, tendríamos el 66%. Pero si yo digo, ustedes, yo tengo acciones preferentes, ¿sí? Entonces yo les digo, a mí no me interesa lo que hagan. Yo quiero mis utilidades porque me las tienen que dar, ¿sí? Entonces denme mis utilidades. Bueno, eso es lo que sucede pues con con este tema de las acciones preferentes. ¿Listo? Listo. En cualquier momento, eh, en cualquier momento, mmm, las acciones se pueden negociar y le otorgan a su poseedor un derecho sobre una empresa. ¿Listo? Y básicamente esa es la característica de las acciones. ¿Listo? Entonces, por favor, vayan tomando nota y ya continuamos con los bonos. Listo.
Entonces vamos con los certificados de depósito. ATR fijo. Más conocidos como los CDT. Es un documento que entrega al portador un derecho de reclamar una suma de dinero en un determinado tiempo en el cual anteriormente se entregó, es decir, me refiero, se entregó pues la suma de dinero, ¿no? Se entregó, voy a colocarlo acá, la suma de dinero al banco con la expectativa de recibir unos rendimientos financieros. Listo, voy a dejarlo acá un momento y ya lo revisamos. En el momento de la entrega, se pacta el dinero que se le va a entregar a la entidad financiera. Cuando hablo de entidad financiera, pues puede ser un banco, puede ser una cooperativa de ahorro, una cooperativa financiera, un fondo financiero, por eso hablo de entidades financieras. Por lo general, lo que nosotros más conocemos es que los que ofrecen estos tipos de CDT son los bancos, pero obviamente pues también los ofrecen otro tipo de entidades financieras, como son las que acabé de denunciar. Teniendo en cuenta, pues, ¿cuál es el objetivo del CDT? Pues, como ustedes bien saben, las entidades financieras se dedican a
a, a tomar, a tomar dinero del público y colocarlo en el público. Es decir, pues ellos, por ejemplo, digamos, si Ángeles quisiera hoy constituir un CDT, ¿sí? Y yo fuera al banco, entonces yo le digo, listo, entonces ven, dame los 2 millones de pesos, yo te los tengo por un año, en un año yo te los devuelvo, por eso obviamente pues yo por tenerlos, yo te voy a pagar a ti un interés, ¿sí? X interés te lo voy a pagar de forma mensual, de forma trimestral, eso ya queda con lo que los dos pactemos, o cuando se acabe el CDT yo te pago unos intereses, ¿sí? Ah, ¿qué intereses? No, yo te voy a pagar a ti el 0,2% efectivo mensual, ¿sí? Y entonces llega Edison y dice, yo como entidad bancaria, Miguel Peña, entidad bancaria, necesito que me haga el favor y me dé préstamo. Sí, claro, ¿cuánto necesita? 2 millones de pesos. Entonces yo cojo esos 2 millones de pesos que Ángelis me dejó acá y se los presto a Edison a una tasa más alta, al 1, al 1,5, al 0,9, y le digo, se los presto por un año, ¿sí? Entonces ese es como el objetivo pues de los bancos, ¿sí? Tomar dinero del público y volverlo a colocar en el público. Ese es el negocio de ellos, ¿sí? Por eso es que los CDTs pues dan tan poquito rendimiento, ¿listo? Se pacta el dinero que se le va a entregar a la entidad financiera, coma, lo que había hablado, la tasa de interés, es decir, cuando hablo de la tasa de interés, es la tasa de interés en la cual me van a pagar a mí esos rendimientos financieros. La tasa de interés y el tiempo en el cual se va a dejar el dinero, ¿sí? Entonces, obviamente, pues dependiendo del tiempo, mayor será el interés, ¿listo? Entonces, si hay un interés, si yo lo voy a dejar a 6 meses, pues el interés me disminuye. En cambio, que si yo lo dejo a un año, pues el interés aumenta. Es decir, recuerden que cuando hablo de interés, es lo que me van a pagar a mí por tener ese CDT o por dejar ese dinero allí. ¿Listo? Más bien. ¿Listo? Listo, entonces ya vamos dos títulos valores. Uno son las acciones, otro el CDT y vamos por otro, que son los bonos. Son aquellos instrumentos que pueden emitir las empresas si requieren flujo de caja, por decirlo así. Flujo de caja. O, que sería dinero, ¿sí? Exactamente, o financiamiento. Ya les explico un poco financiamiento, ¿sí? Entonces, es decir, digamos que la empresa, ¿sí? Necesita, voy a poner un ejemplo, necesita 15 millones para poder ejecutar un proyecto, ¿sí? Un proyecto que ellos quieren llevar a cabo y ese proyecto puede estar basado no sé, voy a poner un ejemplo, digamos que mi empresa se dedica a todo el tema perdón, mi empresa se dedica a todo el tema de energías renovables, ¿sí? Entonces, hay un proyecto que queremos identificar o que queremos trabajar, que es transmitir energía como lo hacía Telsa, es decir, por la tierra y que la energía sea inalámbrica, es decir, que yo pueda colocar un bombillo acá sin cables ni nada, acá, ¿sí? O en cualquier punto, y que él se prenda pues sin necesidad de cables. Entonces, yo tengo un proyecto y lo quiero ejecutar, pero la compañía no tiene dinero, ¿sí? Entonces, como la compañía no tiene dinero, entonces dice, ¿qué es lo que hacen las empresas cuando no tienen dinero? O sea, ¿ustedes qué harían? Préstamo al banco. Exacto.
Pero yo digo, uy, no, es que esos préstamos al banco salen muy caros, eso mejor dicho le cobran a uno esta vía y la otra. Entonces yo digo, bueno, esa no es una opción. Entonces, ¿cuál sería la otra opción? Mm, ¿O cuál creen ustedes? Vender acciones de la empresa. ¿Cierto? Entonces yo digo, un socio, sino que muchas veces hay un problema con los socios, ¿sí? ¿Cuál es el problema con los socios? Pues que muchas veces es mejor pedir Se prestado a un aprovecha. banco que no pedir prestado a un socio. ¿Por qué? Porque es que el socio dice, empieza a decir, bueno, yo me invertí tanto, yo quiero mi plata, mi retorno rápido, yo quiero ver, a ver cómo es que se va a trabajar, etcétera, ¿cierto? Entonces, por eso a veces, pues, no es fácil, que un socio o, no es- o, uno, o hay personas que no les gustan tener más socios, también para no perder el control de la compañía. Yo quiero tener solo el control de mi compañía, entonces no quiero tener más socios, entonces yo mejor emito bonos. ¿Listo? Eh, entonces yo cuando emito un bono, entonces este eh, eh, se emite con el fin de que las personas entreguen hoy, se les devuelva en un determinado tiempo. Y el objetivo es que dichas personas, es decir, quienes van a adquirir el bono, reciban unos rendimientos. ¿Listo? Es decir, es como el CDT, pero ya manejándolo desde una compañía. Entonces la empresa dice, entonces yo, digamos, yo necesito 20 millones de pesos. Voy a poner un ejemplo. Voy a emitir 2 bonos. ¿Listo? Esos 2 bonos que yo voy a emitir, los voy a emitir ¿con el objetivo de qué? Con el objetivo de, pues de recaudar los 20 millones de pesos. Entonces llega Edison y me dice, yo quiero adquirir un bono. Entonces yo le digo, bueno, tome su bono, le entrego un documento, un título a valor, y él me entrega los 10 millones de pesos. Entonces ya lo que pactemos nosotros, o lo que se haya pactado con esos títulos, entonces yo le diré, en un año, en 6 meses, en 3 meses, en 2 años, yo le voy a devolver sus 10 millones más unos rendimientos, 1 millón, 2 millones, de acuerdo a lo que se pacte. Así funcionan los bonos. La característica o las características de estos es que deben tener el valor por el cual se constituyen los rendimientos que se van a pagar, los rendimientos o intereses, esto es exactamente lo mismo, la fecha de inicio del título y la fecha de terminación. Cuando hablo de la fecha de terminación del título, digamos, si yo lo constituyo hoy, ¿sí? Y digo que yo les voy a devolver la plata en 6 meses, entonces será octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Es decir, el título terminaría el 14 de marzo. ¿Listo? Entonces, por favor, vayan tomando nota y ya les cuento otra característica, porque pues no es así como tan fácil que una empresa diga, entonces yo me voy a poner a emitir bonos y voy a robar al público porque yo emito los bonos y después me pierdo. No. Esto debe estar avalado, ¿sí? Ya les coloco, por la superintendencia financiera, ¿listo? Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos empiezan a revisar todos los movimientos que ha tenido la empresa, a ver si es verdad que la empresa pues tiene capacidad de pago de emitir esos bonos o no, ¿listo? Entonces, estos se encuentran avalados y vigilados,
dados por la Superintendencia Financiera. Listo. Entonces, por favor, tomen nota. Vamos a ver ahorita los test y las facturas. ¿Listo? Entonces, es de recordar quien tenga el título es poseedor de ejercer el derecho. Es decir, pues quien tenga el título es quien puede hacer efectivo para que se le devuelvan el dinero. ¿Listo? Ah, bueno, se me olvidó una cosita. Entonces, los CDTs, ¿cierto? Yo creo que todos ustedes lo han escuchado. Entonces, los CDTs, por ejemplo, digamos, yo lo voy a constituir a un año, ¿cierto? Más sin embargo, pues la plata, esa plata, pues es de uno, ¿cierto? Entonces es como si yo se la dejara al banco a guardar, pues bajo ciertas condiciones, más bien bajo unas condiciones especiales o particulares. Si yo llegase a necesitar ese dinero antes por una emergencia, una calamidad o porque lo necesito, ¿cierto? Yo podría pedírselo al banco, ¿sí? Entonces yo podría pedírselo al banco, pero obviamente el banco me lo tendría que entregar, pero el banco me dice, venga, es que usted me dijo que lo iba a dejar con un año y yo me comprometí con Edison a prestarle esa plata, Angeli, entonces yo le voy a dar el dinero, pero la voy a sancionar porque nosotros teníamos un contrato de por medio, ¿sí? Y ese contrato de por medio, pues usted no lo cumplió, ¿listo? Entonces es por esa razón que vamos a dar por terminado pues el título, obviamente porque usted lo necesita, ¿sí? O más bien, porque usted necesita el dinero, pero recuerde que estaban bajo unas condiciones especiales, ¿sí? Y en esas condiciones especiales, eh, que nosotros habíamos pactado ese documento, o más bien, habíamos pactado ese título, pues usted no las cumplió, entonces por tal razón, pues requerimos, pues, sancionarle. ¿Listo? Bueno, bien. Entonces, vamos con el siguiente, que es mm, que es los test. ¿Listo? Son aquellos bonos de deuda que emite el Estado. Estos
se emiten cuando el Estado requiere recursos, ¿sí? El Estado requiere recursos y no tiene por dónde más recibirlos, ¿sí? Es decir, el Estado pues puede recibir dinero pues obviamente de los impuestos, ¿sí? Puede solicitar un préstamo, ¿sí? Puede solicitar un préstamo, pues dependiendo del tipo de, digamos, el distrito puede solicitar préstamos al gobierno nacional, o el gobierno nacional pues puede pedir préstamos al Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, ¿sí? Pero en este caso, también el Estado, ¿sí? O el distrito, ¿sí? Pueden emitir instrumentos de deuda, es decir, básicamente financiamiento de los terceros, ¿listo? Eh, y es como el test, pero es si cuando lo emite una entidad del Estado y es por lo general para llevar a cabo un proyecto, ¿sí? Entonces, la característica de estos es que son a largo plazo, es decir, plazo, plazo, es decir, como mínimo a 5 años y cada bono o test, ¿sí? Bueno, más bien coloquémosle test para que no nos confundamos con el bono de arriba. Y cada test puede tener un valor de aproximadamente, eso depende de quién le emita, 200 millones de pesos. Voy a dejarlo acá arriba un momentito para que ustedes tomen nota y ya vamos a continuar. Bueno, entonces lo voy a bajar un tris para que ustedes puedan verlo, de 200 millones de pesos y los rendimientos que se paga o que paga el Estado es alto. No es como el CDT que es bajito, sino que acá pues es alto. En su contenido
tiene la fecha, bueno, más bien, bueno, sí, la fecha de emisión, la fecha de terminación, el valor y los rendimientos que se van a pagar. Estos, bueno, yo les cuento algo, pues una característica, pues obviamente que tienen los CDTs, que tienen los bonos y que tienen los TES. Estos como son un título valor, ¿sí? Digamos, yo compré un CDT, yo Miguel Peña. Voy a poner un ejemplo. Yo adquirí ese CDT y le dije a Ángeles, le dije, mira, yo tengo este documento, este título valor, ¿sí? Es por 10 millones de pesos, pero yo necesito la plata ya, ¿sí? Y no quiero la sanción del banco, yo no quiero dejar después que tras derecho que me sancionen nada de eso. Entonces yo te voy a vender ese título valor a ti, voy a poner un ejemplo, en 8 millones de pesos porque yo necesito la plata ya, es una urgencia, ¿sí? Entonces eso también se puede dar, obviamente hay que hacer un trámite ante el banco y pues, se puede transar así. El bono también, el bono yo puedo decir, venga, yo tengo un bono de tal compañía, se lo vendo porque es que necesito la plata ya, o con un test, ¿listo? Pues obviamente esa es la característica que tienen los títulos valores, que quien posee el título valor lo puede negociar y lo puede transar en un mercado, ¿sí? Así funcionan pues otros tipos de títulos valores, ¿listo? Bueno. Entonces, digamos que el Estado, para ir haciendo la aproximación de los test, ¿sí? El Estado llega y dice, venga, lo que pasa es que yo necesito, por ejemplo, vamos a meter la línea del metro, ¿sí? En la línea del metro, pues vamos a colocarla por todo Bogotá, ¿sí? Y resulta que el objetivo, pues necesitamos recursos, ¿sí? El gobierno nos prestó una plata, ¿sí? El Banco Interamericano nos prestó una plata, pero pues adicional necesitamos más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a emitir pues unos test, ¿sí? Unos bonos de deuda al Estado y los vamos a colocar al público y que el público pues los compre, ¿sí? Con eso nosotros pues obtenemos estos recursos para poder financiar, ¿listo? Ese es el tema de los títulos valores. Entonces, ojo, eh, es decir, entonces, ojo, el objetivo de esto es que ustedes estuvieran pues como atentos a las definiciones, ¿sí? Hoy vamos a dejar la sesión hasta acá, vamos a terminar un poquito temprano, porque la coordinación de la decanatura está pidiendo pues una información. Entonces hoy vamos a dejarla y toca enviarla ya, entonces vamos a dejar hasta acá la clase, ¿listo? Dentro de 8 días es el parcial, ¿sí? Para que lo tengan presente. Tengan presente que dentro de 8 días es el parcial, pues lo vamos a trabajar pues de la siguiente manera. Yo les voy a colocar un ejercicio de una clasificación de la empresa como el que vimos la clase pasada y unas definiciones de algunos títulos valores que son las que nosotros nos traíamos acá, ¿vale? No sé si tengan alguna duda hasta ahí. O sea, va a ser un ejercicio como el que hicimos la clase pasada y algo sobre lo que vimos hoy. Exactamente, entonces yo les voy a colocar, por ejemplo, 3 casitos de 3 empresas donde dice, se constituye la compañía con estas características, clasifíquela. La compañía B con estas características, clasifíquela, ¿sí? Muy seguramente van a ser 4 compañías para clasificar y unas preguntas de los títulos valores, ¿vale? Listo, Ok. profe. Listo, muchachos. Entonces, por favor, que descansen y que pasen buena noche y nos vemos dentro de 8 días, ¿listo? Listo, Bueno, profe. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, que descanse. Hasta luego, profe. gracias. Gracias. ¿Sí?